Puede ser adicción al sexo. O sea, que sea algo que realmente esté fuera de lo normal. Pues. Okay. Oye, yo sí tengo una muy fea. Mira, te puso roja. Ay, no, pero por lo que te digo. Manía. Sí, muy fea. Ay, esta me da vergüenza. Nos topamos los sueños. Está bien, nadie escuche. Me arranco el cabello. ¿De qué? Me arranco el cabello. ¿Así? Sí, esta vez de cuenta que si estoy muy concentrada empiezo a arrancarme. Si estoy viendo una película me estoy arrancando el cabello, juego con él y busco otro y es demasiado y muy molesto porque a veces a mí se me olvida y de forma inconsciente estoy platicando contigo y voy a estar así. Entonces, y luego. Sí, lo puedes tocar. Lo puedes tocar. Muy bien. De verdad, equipo, valoren esto que van a ver. Okay. O sea, es algo súper poderoso. Súper interesante. Esto va a ser una metáfora de vida para ustedes, desde dónde venimos arrastrando nuestras enfermedades. Y no nada más eso, sino nuestra propia fisiología, si batallamos en bajar de peso, si estamos demasiado flacos, si estamos encorvados, etcétera. Toda nuestra fisiología te explica emocionalmente todo lo que tú eres. Muy bien. ¿Está listo? A partir de aquí, nos vamos a dar cuenta en qué momento la diabetes se dispara. Cuando la enfermedad, ¿cómo se llame? Es un mensajero. Es alguien que llega a tu vida a decirte que algo anda mal. Pero no empezó con diabetes el mensajero. Empezó con algunos detalles, algunos mareos, algún dolor de cabeza, a lo mejor con gastritis, a lo mejor con alta presión, a lo mejor empieza poco a poco. Entonces el mensajero llega y te toca la puerta. No le haces caso, tomas una aspirina, vas al médico y vuelves a matar al mensajero. Y luego te da algo más fuerte y vuelves a ir con otro asesino de síntomas que ya tienen especialidad y vas con el reumatólogo y vas con el internista y todos ellos, digo mis respetos, algún día espero no necesitarlos, pero con relación a lo que es la enfermedad no es más que matar al mensajero. La enfermedad es el mensajero que llega a decirte algo anda mal. Conforme no le vas haciendo caso, el mensajero llega más fuerte hasta que llega una diabetes. Ok. En este momento nos vamos a comunicar con el mensajero. Es decir, ya, ahí está la diabetes, ese es el mensajero. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el cuadro emocional asociado a la enfermedad, a la alergia, al dolor, a la gastritis, acidez, lo que sea. Ese cuadro emocional, que realmente es el mensaje oculto, es lo que nosotros necesitamos atender para revertir la enfermedad. Ese cuadro emocional tiene un origen, que es una situación en nuestra vida que está abierta. Entonces, después del cuadro emocional, nos vamos a ir a buscar la situación que lo originó. Y después de encontrar la situación que lo originó, la vamos a arreglar en el cerebro. Entonces, como el pasado no existe, es una simple información acomodada en tu cerebro y esa información tiene un impacto emocional, vamos a alterar y reprogramar esa información de ese circuito para que cambie el cuadro emocional y entonces la enfermedad no encuentre ningún fundamento para existir en la vida. ¿Me expliqué? Está la enfermedad, que es el mensajero, y luego el cuadro emocional ligado a la enfermedad, que es el mensaje, disparado por una situación en la vida. Cambiamos la situación registrada, cambia el cuadro emocional, cambia el mensaje, el mensajero. ¿Ok? ¿Es lógico? Sí. Completamente. Muy bien. ¿Listo, señor? Muy bien, Álvaro.
lo que vamos a hacer, primer paso, bueno, identificamos la enfermedad. Si es alergia, si es dolor, lo que sea. Y vamos a hacer contacto con él. Necesitamos hacer contacto con el mensajero, porque es quien trae el mensaje. Hacer contacto con el mensajero es intensificar los síntomas físicos para poder sacar el cuadro emocional. Muy bien. Toma una respiración profunda, Álvaro. Cierra tus ojos. Quiero que te concentres en tus pies. Sientas la temperatura de tus zapatos, tus manos. ¿Qué textura están tocando tus manos? Vente, Claudia. Quiero que sientas cómo se mueve tu cuerpo cada vez que inhalas, exhalas. Quiero que recuerdes algún momento con la diabetes donde se hayan intensificado los síntomas. Quiero que busques alguna época, alguna etapa, algún día donde los síntomas se hayan hecho presente en más volumen, en más conjunto, en más intensidad. Y cuando lo encuentres me dices. Quiero que te vayas a esa etapa, a ese lugar. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Y si ustedes se dan cuenta, equipo, no hacemos más que la misma cosa. Nada más vamos a leer diferente al cerebro. ¿Ok? No es más que lo mismo. Quiero que te vayas a ese lugar, Álvaro. Vete a ese lugar. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo se veía tu aspecto? Y quiero que recuerdes cómo es que se hace presente esos síntomas en tu cuerpo. ¿Dónde los sientes? ¿Cómo los sientes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó primero? ¿Qué fue pasando después? En ese momento, en esa etapa, en ese lugar, en esa situación. ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué fue lo que sucedió? Si hay síntomas físicos, ¿cómo lo sientes? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo impacta esa situación en tu entorno, en tu medio, en tu familia? Quiero que veas dónde estás, cómo estás y qué es lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Y eso que estás sintiendo, Álvaro, en ese momento, en ese lugar, quiero que lo hagas más intenso. Hazlo más intenso. Y cuando tú sabes que tienes esa enfermedad, quiero que recuerdes la enfermedad que tienes, qué significa esa enfermedad, qué es lo que hace esa enfermedad. ¿Cuál es el impacto en las personas tener esa enfermedad? Quiero que recuerdes tus síntomas, hagas contacto con tu cuerpo, dónde lo sientes, cómo lo sientes, cómo sabes en ese momento que tienes un problema con la diabetes y lo sientas en tu cuerpo. Haz lo más intensas las sensaciones, la situación. Y el que sientas esos síntomas, el que los tengas en tu vida, el que la diabetes haya llegado a tu vida, Álvaro, el que hoy la padezcas, el que hoy sientas esos indicadores, sientas en tu cuerpo, en tus pies, en tus piernas, en tu peso, en tu pecho, en tu abdomen, en tu espalda, en tu sangre, esos síntomas en tu cuerpo, en tu emoción, el saber lo que la diabetes significa, el que la tengas que llevar, cargar, que tengas que vivir con ella, dormir, levantarte, llevarla, traerla, el que tengas que hacer o dejar de hacer cosas por la presencia de ese síntoma en tu vida. Quiero que me digas de esa situación y lo que la diabetes significa y la tengas. ¿Qué te despierta emocionalmente toda esa situación que estás viviendo en ese momento, Álvaro? Emocionalmente, ¿qué sientes? Estrés en ese momento. Desesperación, estrés. Tanto de coraje, desesperación, estrés.
más sientes? Esos síntomas, esa presencia, ese indicador, eso que sientes. Las conturas de los labios. Que te despierta emocionalmente esa sensación. ¿Qué sientes al tenerla? ¿Qué te hace sentir tenerla en tu vida? No me agrada. Me da coraje, tristeza, desesperanza, miedo. Piensa en cada uno de los síntomas, dónde los sientes, cómo los sientes, cuando ves tu nivel, cuando sientes en tu cuerpo, cuando está crítica la situación en tu cuerpo, el síntoma está más intenso. ¿Qué sientes, Álvaro, emocionalmente el tener eso en tu vida hoy? Dolor. Dolor emocional. Dolor emocional, tristeza, coraje, desesperación, estrés, miedo. ¿Qué más sientes, Álvaro, al tenerlo en tu vida? Sentir eso específicamente en tu cuerpo, en tus labios, en tu cara, en tus manos, en tus pies, en tus piernas. Esos síntomas, ¿qué más te despiertan? Impotencia, dependencia. ¿Qué te despierta esa dependencia, Álvaro? Inconformidad. Desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, impotencia, inconformidad. ¿Qué más sientes al tener ese síntoma en tu vida? A veces se van las ganas de vivir. Sin ganas de vivir, ¿es correcto? Se van las ganas de vivir. A veces se van las ganas de vivir. ¿Tienes alguna idea repetitiva en tu cabeza cuando esto está en crisis, Álvaro? ¿Te dices algo? ¿Hay un diálogo interno? ¿Algo que te repitas de manera constante? Ya no quiero que esté. Ya no quiero que esté. Ya no quiero que esté. ¿Hay algo más que sientas? No. ¿Es todo? Te lo repito, sientes en principio desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, miedo, impotencia, inconformidad. A veces se van las ganas de vivir y ya no quiero que esté. ¿Hay algo más que sientas al tener esa enfermedad, esos síntomas? No. Muy bien. Toma una respiración profunda. Estira tus brazos, piernas. Párate, sacúdete. Ponte para arriba. Y dime, ¿cuál dedo chiquito del pie tienes más caliente que el otro? Ese, sí lo sabe. Siéntate. Cuando yo ya tengo a un paciente con cualquier diagnóstico, lo meto en la enfermedad, en los síntomas, si es que duele, si es que da comezón, si es que te arranca. Y entonces mis siguientes preguntas son, ¿qué sientes con la presencia de eso en tu vida? Que lo lleves, que lo traigas, el dolor, la comezón, la gastritis, la acidez, el ardor, lo que sea. Esa es la siguiente pregunta. Y entonces ahora tenemos un mensaje.
Conforme la enfermedad es más fuerte, dentro de, para mí las fuertes está la diabetes, el cáncer, la fibromialgia, etc. El cuadro emocional es más intenso. La diabetes llegó a tu vida como mensajero para decirte que en tu vida hay desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, miedo, impotencia, inconformidad. A veces se te van las ganas de vivir y ya no quieres que esté. Pero esto no tiene nada que ver con la diabetes, o con la alergia, o con el cáncer, o con la gastritis, o con, ¿cómo se llame? El síndrome. No tiene nada que ver. Ya tenemos el cuadro emocional. Ahora necesitamos encontrar, Álvaro, la situación que despertó a este cuadro emocional. Tú algo viviste que te despertó todo esto en su conjunto. Es decir, la situación que vivió Álvaro coinciden todas las emociones. O sea, no puede encontrar o ser una situación donde haya vivido la mitad de estas emociones. No. Puede ser que haya vivido muchas con coraje, pero son pocas donde se mezcla coraje y desesperación, y son menos las que son de coraje, desesperación, estrés, y menos las que traen tristeza, y menos más. Entonces, la situación que despertó la diabetes cumple con cada una de estas emociones. Pero hay un detalle: cuando yo le pido un diálogo interno, ese diálogo interno que él me dice que es ya no quiero que esté, ese diálogo tiene que ver con la situación que te pasó. Algo sucedió en tu vida donde sentiste desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, miedo, impotencia, inconformidad. Pero cuando la viviste, la frase de ya no quiero que esté tiene jugar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es buscarla. Cada una de las emociones nos va a decir si es la situación correcta. Cuando ya no quiero que esté también tenga juego en esa situación, más todas las emociones, ahí vamos a encontrar la situación que despertó la diabetes. Cuando ya la encontremos, ahora vamos a alterar ese circuito neuronal, vamos a reprogramar la información que está ahí, como si fuéramos a reeditar esa experiencia, como si nunca hubiera pasado. Y entonces tu diabetes va a dejar de encontrar la razón de la cual existe, por la cual existe. Ahorita se llama diabetes porque está Álvaro, pero es tu alergia, tu dolor, tu gastritis, todo. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes con diabetes? 12 años. 12 años. ¿Ubicas más o menos alguna situación? No nos tienes que decir cuál tampoco, nada más ubica. Vamos empezando por 2002. Vámonos a 2002. Puede ser 2001, pero vamos dándole prioridad a 2002. Si a mí el cliente me da ese dato, es un dato que a mí me ayuda muchísimo. O sea, tengo 3 años con esa enfermedad, tengo 2 años con esa enfermedad, tengo 5 con esa, tengo lo que sea. Para mí es un excelente punto de partida, porque vamos a empezar a buscar en el 2002 algo que haya sucedido con esta situación. Esa situación a ti te despertó, algo viviste, algo viste, algo pasó a tu alrededor, familia, trabajo, amigos, donde tú viviste desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, miedo, impotencia, inconformidad, y ya no querías que estuviera eso. Ahorita con tu conciencia, ¿ubicas algo? Sí. Perfecto. ¿Coincide en tiempo? Ok. Fíjense lo que dije, con conciencia, porque todo esto es a nivel inconsciente. Como lo ubico con conciencia, lo que yo voy a hacer es verificar
si esa es la situación. ¿Cómo sé que es la situación? Porque cuando yo lo induzca a esa situación, a esa experiencia de nuevo, tengo que verificar que existan cada una de estas emociones con la misma intensidad y relación que con la diabetes ahorita. Si me dicen, no, nomás está a la mitad, no es. Y ahora entonces sí, empezamos la búsqueda. Si le encuentra, me ahorró un chorro tal de chamba. Igual le cuesta lo mismo, ¿eh? Pero llegamos más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer primero ese diagnóstico, Álvaro. Toma una respiración profunda. Relaja tu cuerpo, siente tus pies, tus piernas, siéntete cómodo, siente tu cuerpo, puedes mover tus brazos, tus piernas, tus manos, lo puedes sentir. Quiero que sientas la temperatura del aire cuando inhalas y cómo cambia cuando exhalas. Quiero que te vayas a esa situación que aparentemente encontraste. Quiero que veas la fecha, dónde sucedió, en qué lugar sucedió, con quién estabas, en dónde estabas, qué hay en ese lugar, objetos, colores, qué distancia hay entre las cosas y tú. ¿Y qué es lo que está sucediendo en ese lugar, Álvaro? Quiero que veas qué está pasando. ¿Qué escuchas? ¿Cómo se escucha? ¿Hay sonidos internos, externos? ¿Qué es lo que escuchas en esa situación? Y eso que estás viendo y eso que estás escuchando te despierta desesperación, coraje, tristeza, de lo que estás viviendo, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando en ese lugar. Sientes estrés, dolor emocional, impotencia, inconformidad y ya no quieres que esté. No sé si a veces se van las ganas de vivir, tengan juego en esa situación. Pero quiero que veas lo que está pasando, lo que estás escuchando, lo que estás viviendo y sientas en tu cuerpo desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, miedo, impotencia, inconformidad y ya no quieres que esté. ¿Coincide, Álvaro? ¿Sientes esas emociones en la misma parte del cuerpo, con la misma intensidad? ¿Sientes la desesperación, que es uno de las emociones predominantes? Desesperación es predominante antes que las otras porque fue repetitivo. Entonces ahí como que es más desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, impotencia, inconformidad. A veces se van las ganas de vivir y ya no quieres que esté. No sé si es una situación, lo que ya no quieres que esté, o es una persona. ¿Coincide, Álvaro, todo el cuadro emocional? Quiero que lo vivas, veas qué es lo que está pasando. Ahora le voy a pedir recursos, cosas que ustedes ya saben manejar también. Quiero que me digas, Álvaro, ahí donde estás, con quién estás, en lo que está sucediendo, que te despierta desesperación, coraje, tristeza, estrés, dolor emocional, y que ya no quieres que esté, inconformidad e impotencia. Quiero que tú me digas ahí qué recursos emocionales necesitas para enfrentar esa situación con éxito. ¿Qué necesitas emocionalmente en esa situación? Fortaleza. Bien. Toma de decisiones. ¿Qué necesitas para tomar decisiones emocionalmente? Confianza. Confianza, Templanza. templanza. Fortaleza, confianza, templanza. ¿Qué más necesitas para enfrentar esa situación con éxito? Entereza. Entereza,
fortaleza, templanza, entereza. ¿Qué más necesitas? Honestidad. Honestidad. ¿Qué te brindaría honestidad emocionalmente? Seguridad. Fortaleza, confianza, templanza, entereza, honestidad, seguridad. ¿Qué más necesitas? ¿Identificas algo más? Si tú tuvieras en esa situación fortaleza, confianza, templanza, entereza, seguridad y hubiera en el ambiente honestidad, la situación hubiera sido diferente, lo hubieras vivido diferente, completamente diferente. Muy bien. Quiero que tomes una respiración profunda. Te estires, te levantes, camines y la ven. Sacudas, muevas tu cuerpo, Pero ahorita hay una patada. patéalo, písalo. Ok. ¿Qué creen que siga? ¿Qué crees que siga? Pues meterlo en el estado emocional en donde ya tiene todas las actitudes para eliminarlo. Y luego Que se quede en ese estado. lo llevamos al estado, que es un colapso. En el cerebro, nada más en tu cerebro está esa experiencia. Nada más. Y en tu cuerpo está la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad inmunológica. Todo lo que sea inmunológico lo trabajamos con él. El vértigo, trabajalo con él. Si alteramos esa experiencia, entonces se altera la enfermedad. ¿Ok? La lógica es la siguiente. Fíjense qué vamos a hacer. Vamos a ir por los recursos. Tú tienes que encontrar una situación que tenga fortaleza, templanza, entereza, seguridad, honestidad. Hay que buscar una situación. Y si no tengo, Lo puedes creer. pues la invento. Cuando tú la tengas, lo vamos a meter en ella. Sientes la templanza, la entereza, la fortaleza, Álvaro. Y vamos a ir con aquel Álvaro de hace 12 años. Como si hoy, el Álvaro de 2014, viera la situación de ese Álvaro de hace 12 años y llegaras, pusieras en pausa lo que está viviendo y le dijeras: Álvaro, ven. Tienes que ser entero, Álvaro, tienes que tener fortaleza. Y le vas a pasar los recursos a ese Álvaro. Hasta que tú veas que ese Álvaro te entiende y diga: sí, tienes razón, copia mi fisiología, le haces una técnica, lo que sea, lo abrazas, lo besas, le das toda tu seguridad, toda tu fortaleza, hasta que notes que ese Álvaro la tiene. Y luego sigue un paso de cierre, que es: vas a convertir en el Álvaro de hace 12 años y recibes del Álvaro adulto. Repetimos la misma escena. Llega el Álvaro mayor, me habla y me dice: Jesús, tienes que ser Álvaro, tienes que ser. ¿Me explico? Entonces ya lo recibo. Luego nos fusionamos en uno solo y con toda la templanza le damos play a la situación y le enfrentamos de manera diferente y cambiamos la historia. Y en ese momento se ha alterado todo ese circuito neuronal por emociones intensas, por nuevas actitudes, acciones, etc. Y vamos a dejar registrado otra experiencia diferente. ¿Ok? Eso vamos a irlo haciendo con ojos cerrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a... Sí.
simplemente por una ayuda espacial. Vamos a mover la silla aquí. Dejamos aquí el proceso. Siéntate aquí. Toma una respiración profunda, Álvaro. Y necesitamos que encuentres una experiencia en tu vida, una situación en tu vida, no importa cuándo fue, donde hayas sentido fortaleza, confianza, templanza, entereza, honestidad y seguridad. Puede ser una situación, Álvaro, donde tú hayas dado a alguien fortaleza, confianza y templanza. O puede ser una experiencia donde alguien llegó contigo a darte entereza, confianza, fortaleza, seguridad. Puede ser cualquiera de las dos situaciones. Tú lo diste a alguien, algún amigo, algún niño, algún familiar. Tú le diste a alguien fortaleza, confianza, entereza. O alguien te lo dio a ti. Cuando encuentres la situación, me dices. Ya. Muy bien. Quiero que identifiques dónde estás, con quién estás, en qué lugar estás. ¿Cuándo fue esa situación? Y quiero que veas lo que está sucediendo, que hay en ese lugar entereza, fortaleza, confianza, seguridad y honestidad. ¿Te la están dando o tú la estás entregando? Me la están dando. Te la están dando, perfecto. Quiero que te veas en ese lugar y que identifiques las cosas, los objetos, la distancia entre las cosas y tú, con quién estás, en dónde estás, qué sonidos se escuchan en ese lugar. Y eso que estás viendo y estás escuchando, ¿qué te hace sentir? Y cuando alguien llega contigo y te entrega fortaleza, con palabras, con sensaciones, entereza, confianza, seguridad, quiero que veas qué es lo que te dicen, qué es lo que sucede, que tú sientes fortaleza, confianza, entereza, seguridad. ¿Qué es lo que está pasando en esa situación, Álvaro? ¿Cómo lo hace? Y cuando alguien te brinda confianza y te está brindando entereza y te está brindando fortaleza y seguridad, ¿qué sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo, en tus manos? ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te mueves? ¿Qué reflexionas? Cuando alguien te brinda y tú empiezas a aportar y a demostrar y a sentir entereza, fortaleza, confianza, ¿qué es lo que sientes y dónde lo sientes? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? ¿Qué dices? Y haz las emociones más intensas. Siente más fuerte esa entereza, ese movimiento corporal, tu tono de voz, la manera en que actúas. Lo que sientes cuando tienes fortaleza, entereza, confianza, seguridad y honestidad. ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo actúas? ¿Y qué es lo que sucede cuando tienes estos recursos? A los más intensos. Siéntelos en tu abdomen, en tu respiración. ¿Los tienes? ¿Necesitas fortalecerlo más? ¿Tienes entereza, fortaleza, confianza? ¿Te mueves así, actúas así? ¿Lo puedes sentir, lo puedes ver? Siente tus recursos. ¿Qué sientes? ¿Cómo te mueves cuando tienes fortaleza, seguridad, confianza, entereza? ¿Qué piensas de la vida? ¿Cómo actúas? ¿Cómo impactas? A lo más intenso en tu cuerpo. Siéntete más grande, Álvaro. ¿Lo sientes fuerte? ¿Intenso? ¿Puedes escuchar tu voz, sentirlo en tu cuerpo? Quiero que ahora nos vayamos con ese Álvaro que está viviendo una situación
donde siente desesperación, coraje, tristeza, interés, estrés, dolor emocional. Quiero que lo veas, algo está pasando, algo está viviendo ese Álvaro. Quiero que lo veas de lejos y le pongas pausa a la situación que él está viendo. Quiero que le hables. Quiero que lo veas, cómo se ve su fisiología cuando tiene desesperación, coraje, impotencia, dolor emocional. Ve su fisiología, ve su cara. Háblale, abrázalo y dile que tú has llegado a entregarle entereza, confianza, seguridad. Abrázalo, bésalo, dale un abrazo y dile cosas. ¿Qué le dirías? Imagínate que le estás dando esa fortaleza. Así como a ti te la brindaron, tú bríndale igual. Escucha tu tono de voz. ¿Cómo lo dices? ¿Qué le dices? ¿Qué haces? ¿Cómo te escucha él? Y quiero que te asegures de que él está recibiendo tu confianza, tu entereza, fortaleza, seguridad. Entereza, Álvaro. Conforme tú le hablas, le dices cosas, lo abrazas, lo convences y le pasas todos tus recursos, quiero que vayas notando cómo va cambiando su fisiología, su respiración, hasta que logres ver en sus ojos, en su fisiología, en su respiración, que él ha recibido y se siente con fortaleza, seguridad, entereza, confianza. Pásale esos recursos. ¿Notas que va cambiando con tu llegada, con lo que le dices, con lo que haces, con lo que le aconsejas? Puedes notar que está recibiendo los recursos, puedes calibrar en su fisiología, en su respiración, que está sintiendo esa fortaleza, entereza que tú llegaste a darle, Álvaro. ¿Lo puedes notar? Dile que tú vas a estar con él siempre para enfrentar esas situaciones, Álvaro. Que tú lo vas a acompañar y le vas a dar esa fortaleza que él necesita. Observa cómo se mueve su espalda, cómo cambia su fisiología, te escucha, te entiende perfectamente. Y cuando calibres en el que ya tiene fortaleza, entereza, confianza y seguridad, me dices. Notable en su postura, su fisiología. Muy bien, ahora conviértete tú en ese Álvaro. Y repite la escena. Llegó un Álvaro adulto a darte fortaleza. ¿Qué es lo que hizo? Te habló, te abrazó, te dijo palabras. ¿Qué te dijo ese Álvaro? ¿Cómo te tomó? ¿Qué palabras mencionó? ¿Y cómo te transmitió esa fortaleza, entereza, confianza? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo lo hace? Te abraza, te dice cosas, te da confianza, te da entereza, confianza. Y cuando sientas toda la fortaleza y entereza de ese Álvaro y te sientas listo para enfrentar la situación, me dices. Siéntelo en tu respiración, en lo que te dijo ese Álvaro adulto, en cómo lo hizo, cómo lo sientes ahora en tu espalda, en tus hombros, en tu actitud, cuando estés listo con esa fortaleza, entereza, confianza, seguridad, me dices. Pídele a ese Álvaro que se quede contigo. Pídele que se funda contigo para enfrentar la situación. Conviértanse en uno solo, fúndanse en uno solo, mételo, pórtalo y siéntelo que ahora los dos son uno solo. Cuando estés listo, los dos fundidos, me dices. Ahora quiero que regreses a la situación y le pongas play a esa situación que pasó.
pero llega con confianza, con entereza, con fortaleza, con seguridad y honestidad, con ese Álvaro adentro de ti, y enfrenta la situación. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué dices ahora? Toma decisiones. Da tus reflexiones. ¿Qué harías? ¿Qué haces hoy ya? ¿Qué estás haciendo? Haz lo que tengas que hacer con entereza, fortaleza, confianza, seguridad, honestidad. Di lo que tengas que decir, soluciona la situación. Y estás viendo ya una situación distinta, la estás enfrentando de manera diferente. Y quiero que la concluyas y le pongas el final que más te guste a esa situación. Cuando termines de arreglar esa situación, me dices, arregla, enfrenta la toma de decisiones y haz lo mejor que puedas hacer con entereza, fortaleza. Ya. Ahora, cierra esa situación, despídete de ella. Dale las gracias a esa situación por lo que te permitió vivir todo este tiempo. Y cuando te hayas despedido de la situación y le hayas agradecido, entonces abres tus ojos. Muy bien, gracias. Date unos segundos, Álvaro.